Amados hermanos, a otro programa más de Corriendo el Velo, tu canal escatológico. Soy el hermano Marcelo, pero eso ustedes ya lo saben. Hermanos, seguimos y continuamos con la serie de la promesa de Dios dada a Abraham. Nos ubicamos en Génesis capítulo 12, versículo 7, y habíamos leído y nos planteábamos la pregunta cuando iniciamos la serie, en que si enseña que Génesis capítulo 12, versículo 7 es una promesa que Dios le da a Abraham, si esa promesa es exclusivamente para los judíos. Entonces, esta es la tercera entrega, este es el tercer video. Por favor, vayan, suscríbanse al canal. Miren ahí la serie, tenemos dos videos antes que este, tenemos el primero que contestamos esta interrogante con la carta a los romanos, el segundo video lo hemos contestado con la carta a los gálatas, y este tercer video vamos a contestar esta pregunta que si esa promesa es exclusivamente a los gentiles, con la carta a los efesios. Ok, comenzamos el estudio por el capítulo 1. El capítulo 1 vamos a ubicarnos en los versos 4 y los versos 5. Y en estos dos versos, en el 4 y el 5, el apóstol Pablo nos deja bien claro que estos elegidos fueron escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Dice así el texto: según Dios nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esta carta a los Efesios elimina totalmente esta división de que Dios tiene dos pueblos, aun cuando podría decir con todo amor y respetos, hayan otras posturas que hagan ciertas malabares con los textos para que quieran decir lo que ellos quieren decir. Eso se llama eisegesis, que es agregarle al texto algo que del texto no se desprende. Los elegidos son un solo pueblo, pero llamados dentro del decreto de Dios a su debido tiempo, según lo que hemos leído en el primer video, en Romanos capítulo 11, del verso 30 al verso 36. Vaya, póngale pausa a este video, repase para que se nos vaya quedando ya la estructura de lo que estamos estudiando. Entonces vamos a pasar ahora a los versos 22. Seguimos en el capítulo 1 y vamos a leer los versos 22 y el verso 23. Y aquí se nos enseña de que todos los elegidos en Cristo, esto es judíos y gentiles, son un solo pueblo, o sea, es la iglesia. Dice así los dos textos: y sometió todas las cosas bajo sus pies y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Por tanto, es, digamos, insostenible presentar que Dios tenga dos pueblos, dos pactos, o sea, y que digamos que al final, según ciertas posturas, que al final de la segunda venida de Jesucristo, ambos pueblos se unan. Y nosotros ya hemos estudiado que después de la segunda venida marcaría el fin de este tiempo presente donde nosotros estamos viviendo y comenzaría la era eterna. Entonces ya no hay un chance para un arrepentimiento, para otra resurrección, para otra, no hay nada, ya pasamos a la era eternal. ¿De acuerdo? Vamos a pasar al capítulo 2, y en este capítulo 2 nos confirma nuevamente que en Cristo judíos y gentiles son un solo pueblo. Y dice así los versos 14 al 19. Vamos a leer el 14 al 19 y voy a resaltar lo más importante. Dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo hombre,
haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entradas por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¡Qué bendición, hermano! ¡Qué bendición! Continuamos al capítulo 3 y vamos a leer en este capítulo 3 los versículos 5 al 6. Y dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. El texto, el verso evidencia que en el plan de redención, en el plan soberano de Dios, contenía ese plan, adentro de ese plan contenía un misterio. ¿Cuál era ese misterio? Sigue diciendo el verso, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Coherederos está en plural, coherederos. ¿Y qué significa? Heredero juntamente con otra u otras personas. Y también dice copartícipes en plural. Y significa persona que tiene participación con otra o con algo. Y fíjese, hermano, que el verso es claro y dice la promesa en singular. ¿Cuál es la promesa que venimos hablando? La promesa de Génesis 3, capítulo 5, que evidencia un Salvador. Génesis capítulo 2, en los versículos 2, los versículos 3, el versículo 7, en la cual esa simiente, dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, era la persona de Jesucristo. La evidencia bíblica es contundente, es abrumadora y descarta totalmente la idea de que existan en la actualidad dos pactos que van simultáneos como en las vías del tren, uno para los judíos y otro para la iglesia o los gentiles. No es así, la Biblia, las escrituras no enseñan que hay dos pactos, siempre el pacto fue uno, una sola promesa, y esa promesa era que Dios iba a juntar a lo largo de toda la historia bíblica, desde Génesis capítulo 1, versículo 1 hasta Apocalipsis capítulo 22, a lo largo de toda esa historia Dios iba a guardar un remanente. Y ese remanente, hasta que venga el Señor Jesucristo, se van a ir convirtiendo, ¿de acuerdo? Se van a ir convirtiendo judíos, gentiles, que van a conformar un solo pueblo, y es llamada la iglesia. Y la iglesia es el único llamada la esposa del Cordero. Así que este remanente que Dios se separa conforman la iglesia y solamente la iglesia es llamada la esposa del Cordero. Nuestro eslogan de Corriendo el Velo es interpretar las escrituras con las escrituras y vamos por el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento es lo que da sustento al Nuevo Testamento. Recuerden que todos los personajes del Nuevo Testamento, cuando cuentan o narran algo, siempre están citando las escrituras del Antiguo, porque es algo que ya había pasado y que lo quieren traer al presente para poder ilustrar así mejor lo que está pasando a nuestro alrededor. Hoy en día estamos viviendo la era de la gracia, la era del evangelio, en la cual estamos predicando y se convierte, se hace efectivo ese llamado de Dios. Sigamos predicando, hermanos, sigamos orando, sigamos santificándonos, sigamos predicando el evangelio. Hay muchísimas almas que necesitan venir al evangelio, necesitan conocer de Jesucristo. Sigamos cumpliendo con la gran comisión de Mateo 28. Dios te bendiga y te guarde. Chao.